a levantar mi voz adorando a aquel que realmente me hace libre. Si Cristo está conmigo todos los momentos, en cada segundo de mi vida, y Él es la verdad, Él es el que me da la libertad, Él es el que me quita esa traba, me tendría que quitar. Eso de que, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? No me tiene que importar. Tiene que saber que yo amo a un Cristo de poder. El mundo tiene que comenzar a saber que amo y espero de un Cristo de poder. Que en Él está puesta mi esperanza y por eso, en gratitud a lo que Él hizo, a lo que hace y va a seguir haciendo por mi vida, yo tengo que sentirme libre, adorarlo, alabar, bendecir su nombre. Si tengo que danzar, danzaré aunque no sepa hacerlo, pero el Espíritu Santo me va a dar esa libertad. Pero tengo que creerle a la palabra de Dios. Tengo que hacer mío que escrito está, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si conocemos a Cristo, ¿por qué no sentimos esa libertad? Algo hay que nos está impidiendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es extremadamente bueno la palabra de Dios para cada instante de nuestras vidas. Y hoy no es una excepción. Este mensaje se me ocurrió ponerle un título: ¿por qué seguir a Jesús? Y yo creo que todos nosotros, si comienzo a preguntar, todos van a tener una respuesta. Y va a ser total y absolutamente distinta la respuesta. Pero para seguir a Jesús hay razones que son fundamentales. Y a mí, como me encanta esto, me gusta saber lo que digo, busqué el significado de la palabra razón, justamente para poder decir por qué razón amo, sigo y seguiré a Cristo Jesús. Y razón, amados hermanos, es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas y conceptos y obtener así una conclusión. Quiere decir que para que yo pueda expresar que tengo razones para seguir a Cristo, ya en mi mente hubo una relación entre la idea y de ahí brota el concepto. Hubo una relación entre lo que veo, entre lo que conozco y la idea que viene a mi mente para obtener ese concepto, para obtener la conclusión que yo deseo poder expresar. Razones para seguir a Cristo son muchísimas, son variadas. La primera y fundamental para nosotros es que creemos que la palabra de Dios es cierta, es verdadera, es viva, es eficaz. Te invito a que vayas a Mateo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 13 al 17. Y ese es uno nada más, uno de todos los textos que me puede llevar a decir que tengo muchísimas razones para amar y para seguir a Cristo Jesús, para ser un discípulo de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús,
después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esta es palabra de Dios. ¿Cómo no tener una razón más para amar, para seguir a nuestro Señor Jesucristo, si la palabra de Dios me dice, porque escrito está, que el Señor mismo estableció: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Motivo más que elemental para tener una razón de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa que me lleva a seguir a nuestro Señor Jesucristo es justamente el título de Cristo, porque sabemos, por lo que hemos escuchado y por lo que hemos leído, que Cristo es el ungido. Y la unción que es, Jesús era la capacitación de Dios puesta en un hombre, pero en todas las áreas de la vida. Jesús estaba altamente capacitado en todas las áreas de la vida, por eso Él era el Cristo, por eso Él era el ungido, y por eso es que yo tengo esa razón para seguir, para amar, para adorar y obedecer lo que mi Cristo me dice, lo que mi ungido me dice, porque Él es el que me enseña, Él es el que me capacita a través de la unción del Espíritu Santo. Cristo vino a la tierra como humano y dio a conocer la voluntad divina de Dios. No fue un hombre común, no fue un hombre corriente, no fue un simple profeta, fue altamente capacitado por Dios para desarrollar su ministerio aquí en la tierra, y esa capacitación la recibió a través del Espíritu Santo de Dios. Una vez que Él fue ungido, fue llevado inmediatamente por el mismo Espíritu Santo al desierto. Jesús es el único camino que nos lleva a la salvación. Por eso escrito está en la palabra de Dios: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, Él es el camino. Lo podemos dividir en dos partes a esto. Él es el camino que nos lleva a Dios. Sin Él es imposible llegar a Dios. Únicamente a través de Él. Y el otro camino es que esa relación que rompió el pecado, la relación entre el hombre y Dios, la rompió el pecado. Cristo, que es el camino, restableció esa comunión del hombre con Dios a través de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Es la otra parte del camino. ¿Cómo no seguir a ese Cristo de poder que entregó todo en la cruz del Calvario para que yo pueda tener una comunión perfecta con Dios? Y a través de la comunión perfecta con Dios, ahí es donde va a venir todo el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida. Y se va a terminar la angustia, se va a terminar el dolor, se va a terminar la preocupación. ¿Por qué? Porque voy a confiar plenamente en Cristo Jesús. Porque Él es el contenedor de todas las cosas. Él es la plenitud de todas las cosas. Él es el que todo lo llena en todo, como está escrito. Así lo dice la palabra de Dios.
Esta palabra que yo soy el camino, la verdad y la vida era dirigida en ese tiempo a los apóstoles, porque le estaba contestando a Tomás en aquella oportunidad. Parece ser que Tomás era muy parecido a nosotros. Primero dijo, ¿cómo voy a saber a dónde vas si yo no conozco el camino? Y después le dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Muy parecido a nosotros. Siempre queremos la manifestación. Siempre queremos ver el milagro. Siempre queremos que se produzca en nosotros mismos el milagro. Nos estamos olvidando de la palabra de Dios, de creerle a la palabra de Dios. Porque si Dios lo dijo, así es y así será por los siglos de los siglos. Jesucristo es el camino, es decir, Él es la única persona por medio de la cual es posible que nosotros, con todos nuestros errores, podamos acercarnos a Dios. Sin Jesucristo es imposible. Motivo más que suficiente para poder amar y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la verdad, porque siempre dijo la verdad y vivió conforme a la verdad. Pero también porque en Él se cumplieron todas las profecías. Todo lo que se dijo de Él se cumplió. Él es la verdad de la palabra misma de Dios. Por eso decimos que Cristo es la verdad. El apóstol Pablo lo expresa de una manera simple. No importa cuántas sean las promesas de Dios, todas tuvieron su cumplimiento mediante Cristo Jesús. ¿Cómo no seguir a Cristo? ¿Cómo no amar a Cristo? No hay otro líder más perfecto, más grande y más poderoso que Cristo Jesús. Razones para amar y para seguir a Cristo. Porque sin Jesús no hay comunión con Dios. Jesús es el único camino a Dios. Porque Él murió por nuestros pecados. Él fue a la cruz cargando con todas nuestras culpas. No solamente murió en la cruz por los pecados de aquellos que vivían en aquel tiempo, sino que Él murió en la cruz para hacerme libre aún de los pecados que yo voy a cometer mañana si yo me arrepiento. No solamente por los pecados que he cometido, sino por lo que voy a llegar a cometer. Y Dios me libre de volver a cometer pecados. Otra razón, porque nos da vida eterna. Y lo más asombroso del amor de Dios es que Él no murió solamente para pagar por nosotros en la cruz. No murió solamente para librarme de los pecados, sino para darme una vida eterna para que yo pueda gozarme en la presencia del Padre Celestial por la eternidad. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no seguir a este Cristo total y absolutamente poderoso? Otra razón es porque Él siempre tiene planes buenos, preciosos, perfectos, victoriosos para nuestras vidas. Nunca nos va a llevar para mal si seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Jamás vamos a errar el camino si nos ajustamos a la palabra de Dios. No se olviden lo que dice la palabra de Dios. Está escrito que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Otra de las razones porque Él tiene poder para sanar. Él tiene poder para hacernos libres de toda atadura, de toda maquinación del enemigo. Otra razón es porque conoce y entiende nuestros corazones. Por eso dijo una vez
¿Qué caviláis en vuestros corazones? No hace falta que hablemos, solamente con pensar, con que venga a nuestra mente lo que hay en nuestro corazón, Cristo ya lo está viendo. ¿Cómo no amar, cómo no seguir a alguien que me conoce con tanta profundidad? Y aún conociendo mi falencia, aún conociendo mis pensamientos que no siempre son buenos, Él me sigue amando. Él me sigue resguardando. Él me sigue cuidando. Sigue mostrándome el camino que me va a llevar a la eternidad. Jesús me da la posibilidad de poder declarar que en Él y con Él somos más que vencedores. Otra razón grandísima para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos da el verdadero gozo. Siempre derrama paz, gozo, alegría sobre nuestras vidas. Pero cuando tenemos una comunión verdadera con Él. Porque si tenemos esto de que venimos y escuchamos la palabra y aquí adentro, aleluya, gloria a Dios, y salimos y dejamos escapar nuestros pensamientos en pos de cualquier actividad que no esté relacionada con lo que Cristo nos manda, no vamos a tener verdadero gozo porque no tenemos comunión real, verdadera con Él. Porque somos como la semilla que fue sembrada y que cayó ahí en las piedras, en una hendidura. Creció un poquito la planta y luego se secó. Así somos cuando escuchamos en este lugar la palabra de Dios. Así somos cuando leemos en nuestra casa la palabra de Dios. Y nos llenamos de alegría, de gozo, de emoción, pero en cuanto salimos y hablamos con alguien, nos olvidamos de la palabra de Dios. Cuando tomamos nuestro celular para comenzar a publicar cosas en Facebook, y usted puede ver cada cosa ahí, que a veces uno puede decir, pero esto no lo está escribiendo un cristiano. Yo mismo cometí errores en el Facebook, porque veía cosas que me gustaban, las republicaba y no veía las letras chiquititas que decía barbaridades. Pero tengo mi conciencia que está sentada ahí y me dice, pa, mirá lo que publicaste, tené cuidado. Bueno, me voy corrigiendo. ¿Y sabe una cosa? Gloria a Dios, hace más de 20 días que estoy sin celular. Entonces, estoy libre de todas esas cosas. Pero ahora cuando vuelva a tener ese instrumento, voy a ser mucho más cuidadoso. Porque ese es un material que Satanás lo usa, pero vamos a decirlo de una manera brillante. Ni te das cuenta, porque te dejas llevar por la corriente y caes en las redes del enemigo. Porque una vez que lo hiciste, solo te queda arrepentirte. ¿Para qué? Para que Cristo vuelva a obrar en tu vida. Otra razón, porque es lo único que permanecerá para siempre en mi vida, es Cristo Jesús. Porque es lo único y es el único que va a ser fiel a mi persona y a tu persona. Porque Él es fiel y verdadero, dice la palabra de Dios. Jamás va a mirar para otro lado. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque hoy mientras estaba preparando la apertura, se me dio por buscar el significado de la palabra adoración. Y sabes que no quiero dejarlo pasar por alto. La palabra adoración significa inclinarse, postrarse, reverenciar. La adoración a Dios significa que reconozco
las perfecciones divinas que Él tiene. Y una de las perfecciones divinas de Dios es aborrecer el pecado. Y Él me pide y quiere que yo también aborrezca el pecado. El pecado en todas sus formas, ya sea de hecho, ya sea de pensamiento, como se te ocurra. Tenemos que ir desechando el pecado de nuestra vida para poder decir realmente soy un adorador en espíritu y en verdad como el que Dios está buscando. Y ahí cuando salga de las redes que me tiende el enemigo, ahí puedo levantar mi mano y decir, Señor, yo te adoro y estoy diciendo la verdad. Bien, seguimos. Ahora, a mí me parece que es sumamente interesante destacar 4 razones por la cual debemos amar y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Una de las razones es histórica. Ningún hombre común ni científico en este mundo, en esta tierra, ningún hombre pudo negar la existencia de Cristo aquí en la tierra. Ningún hombre lo pudo negar. Y esa es una razón histórica por la cual yo debo seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él hizo un antes y un después de Cristo. No hay científico que pueda negar la existencia de Cristo Jesús aquí en la tierra. Otra razón, ya llevamos una, son 4, que a mí me gustó prestarle atención a esto. Las razones bíblicas. Y podés encontrar muchísimas. Yo destaqué unas pocas. Que la palabra de Dios dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero nosotros sí conocemos a la luz verdadera. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Razón bíblica para creer, amar y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino, como dice la palabra, para traer paz, sino para traer división, para traer disensión. Dice la palabra, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Razón bíblica para seguir, amar y obedecer a Cristo es que Él vino para hacer la voluntad del Padre. Vino para dar la palabra del Padre. Vino para dar testimonio de la verdad. Vino para, al morir, Él destruir el poder del diablo. Vino para cumplir la ley y los profetas. Vino para dar vida, para probar la muerte por todos, para expiar el pecado a través de la muerte. Otra razón bíblica es para proclamar la libertad a los creyentes. También a proclamar el año del Señor, a traer juicio, para llevarse el pecado. Vino también para predicar la palabra. Vino para llamar a los pecadores. Vino para dar a conocer al que es verdadero. Esas son las razones bíblicas. Las razones espirituales. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico.
Jesús te dice, yo soy tu pan de vida. Si hoy vienes a mí, no tendrás hambre jamás. Otra razón espiritual, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. De hecho, dice la palabra de Dios, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Razones espirituales para amar, para seguir, para declarar que somos cristianos. Y ahora viene algo en la que todos tenemos algo para decir. Las razones personales por la cual amamos, creemos y seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Y las razones personales, hermanos, pueden ser muchísimas. Yo puedo darles mi razón, porque personalmente he visto milagros. Personalmente he visto milagros sobre la vida de las personas. Vi estirarse piernas. Dieron testimonio de que fueron sanados de tumor en los ovarios 2 mujeres. Otra de las cosas que vi, porque hemos participado, y esta es una razón personal también, que orando en el nombre de Jesús, en un lugar donde había sequía, llamamos las nubes del norte, del sur, del este y del oeste, y a las 2 horas ya estaba lloviendo. Porque se hizo con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de ustedes puede tener una razón personal, porque Él me salvó de la esclavitud del pecado. Él me sacó del pozo de la desesperación. Son todas razones personales. Él me libró de los vicios. Él me libró de las malas maneras de hablar. Él me libró de los malos pensamientos. Él trajo gozo, trajo alegría a mi vida. Él trajo seguridad a mi vida. Él quitó el temor a la muerte que había en mi persona. Porque desde que Él llegó a mi vida, yo creo que no voy a morir. El día que yo parta de esta tierra dentro de muchos años, 50 como mínimo, va a ser un paso de transición. Voy a salir de esta vida para entrar en la vida eterna. Todos y cada uno de ustedes, manteniéndose conforme a la voluntad de Dios, les aseguro, como que estamos en este lugar, que ninguno de ustedes va a morir. Van a pasar de esta vida de padecimiento, van a pasar a tener una vida de gozo por la eternidad en la presencia de nuestro amado Señor. El Señor es tan grande y tan poderoso, hizo tantas cosas en mi vida como la hizo en tu vida. O sea que razones personales para glorificar a Cristo, muchos, todos tenemos algo para decir, todos. Siempre guardó Él mi vida. Pasé por accidentes que cualquier otro que no fue elegido por el Señor. Yo puedo declararlo y decir, y usted puede hacer lo mismo y decir, soy un elegido, una elegida de Dios. Porque antes de la fundación del mundo, Él ya te eligió. Él ya tenía un cúmulo grande de bendiciones para tu vida. Me libró de la muerte, aún en el vientre de mi madre.
Mi madre estaba embarazada de mellizos, yo soy uno, y la otra era una hermana. En aquel tiempo, le hablo de 1946. No saque cuenta, 73 años. Le dieron un medicamento a mi madre por una enfermedad que tenía y mi hermana absorbió todo el medicamento. Y a los 8 días falleció. Me libró de la muerte. En un temporal grande, caminando en la cubierta del crucero Belgrano, una ola me levantó, me pegó contra la pared y me llevaba. Mire, ahí había reductos, rodeado así de planchas de acero, una ametralladora antiaérea, por donde había un hueco así para poder pasar. Jamás en los 4 años que estuve estaban puestas las cadenas, siempre tenía, las cadenas estaban sueltas. Cuando el agua me llevaba, estiro mi mano y una cadena se puso en esta forma en mi mano. Me aferré fuerte a la cadena y empezó a irse el agua. Me salvó el Señor, porque Él tenía un propósito en mi vida. Ese propósito le pido a Dios que cada día se cumpla más. Que cada día se cumpla más. Por eso les decía que todos tenemos motivos más que suficientes para darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre nos guardó. Siempre. Él es el Cristo que venció las leyes, hermano. Venció la ley química. ¿Cuándo? Sin usar ningún producto. Cuando transformó el agua en vino. Nadie lo puede lograr hasta ahora. Si alguien lo consigue, mándeme la fórmula. Él venció la ley física. Mire, ley física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, incluyendo los que modifican la estructura molecular del cuerpo. Y esa ley física dice que ningún cuerpo realiza un movimiento si no hay algo que lo lleve a hacer ese movimiento. Cristo venció la ley física, venció la ley de la gravedad. Él caminó sobre las aguas y ascendió a los cielos. Nadie lo puede lograr. Muestran a veces en televisión gente que camina sobre el agua, pero son trucos. Hay algo puesto ahí abajo. Personalmente no les creo. Hermanos, ¿cómo no seguir a Cristo Jesús? Si Cristo es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Salvador del universo y está a nuestro lado las 24 horas del día. ¿Cómo no amar y seguir a nuestro Señor? Él no publicó ningún libro, pero es la parte más importante del libro más vendido en toda la historia del planeta Tierra. Él es la parte más importante de la Biblia. No hay otro libro que se haya vendido tanto sobre el planeta Tierra como la Biblia. Él es médico de los médicos, así lo dice la palabra. Él venció las leyes, ya lo hemos comentado. Y en cuanto a la biología, Él marca una gran diferencia. ¿Cómo no amar, cómo no seguir a nuestro Señor Jesucristo? Él nació sin la concepción humana. Es tremendo. En la economía, Él refutó la ley de la matemática.
alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 pescados. Y no solo eso, sino que sobraron 12 cestas llenas de alimento. Mire, si nuestro Señor Jesucristo no tiene el poder, si nuestro Señor Jesucristo no tiene la condición suficiente, necesaria, para que nosotros lo sigamos, amemos a ese líder bendito y poderoso que jamás nos va a llevar por mal camino. Y si hablamos de medicina, Él sanó enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos sin dar una sola dosis de medicamento. Él fue el único que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Él no tenía siervos, sin embargo lo llamaban Señor. Él no cursó en ninguna universidad, no recibió ningún título dado por el hombre, pero ¿sabes una cosa? Él siempre fue llamado maestro. Sin ganar batallas militares, conquistó el mundo. Sin sacar una daga, un arma, nada. No utilizó absolutamente nada y Él conquistó el mundo. Era tan grande y poderoso que los reyes le temían. Sin cometer delito, fue crucificado por amor a todos nosotros. Sin tener culpa, Él cargó con nuestros pecados. Y para finalizar vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Y esto va a fijar más todavía este concepto, esta razón para poder amar a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 20 de Juan, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y este libro lo está escribiendo alguien que estaba presente y sabe que hizo muchos milagros más que no fueron escritos. Pero estas, todo lo que hemos leído, todo lo que conocemos, todo lo que hemos escuchado, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y vida en abundancia, porque Él dijo y está escrito que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no seguir? ¿Cómo no adorar a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Que el Señor les bendiga, hermano. Muy bien.